¿Ha prohibido Javier Milei el uso del llamado lenguaje inclusivo, tal como afirma el periódico El País? Milei anuncia la prohibición del lenguaje inclusivo y de todo lo referente a la perspectiva de género. Incluso han tenido tiempo para componer la siguiente infografía. Infografía en la que volvemos a leer el titular, que, claro, si uno se queda con el titular, y se puede ver en muchas de las reacciones en redes sociales a estos tweets, parecería que Javier Milei ha prohibido en Argentina que cualquier persona particular utilice el llamado lenguaje inclusivo. Escuchemos al portavoz, al vocero presidencial Manuel Adorni, explicar en qué consiste exactamente la medida. En segundo lugar, por decisión, por supuesto, también del presidente Javier Milei, se van a proceder a iniciar las actuaciones para prohibir el lenguaje inclusivo y todo lo referente a la perspectiva de género en toda la administración pública nacional. Por supuesto, esto ustedes ya conocen los detalles, no se va a poder utilizar la letra E, la arroba, la X, y evitar la innecesaria inclusión del femenino en todos los documentos de la administración pública. Es decir, que los funcionarios, en el ejercicio de sus funciones dentro de la administración pública, en documentos oficiales, no van a poder utilizar como género la E, todes les ciudadanes, por ejemplo, ni tampoco la arroba, ciudadan arroba, o la X, ciudadanex. Este tipo de cosas no podrán aparecer en los documentos oficiales. Tampoco se podrá utilizar, por ejemplo, el femenino como plural genérico. Los particulares, incluyendo los propios funcionarios, en su ámbito personal o profesional al margen de la administración, podrán seguir haciendo, diciendo, escribiendo, faltaría más, lo que les venga en gana en relación al lenguaje inclusivo o a la perspectiva de género. Pero lo que no debería hacer en ningún caso, como sí ha hecho el diario El País, el principal periódico de España, es engañar a los lectores sobre cuál es el contenido de la directriz que acaba de dar Javier Milei, porque lo que El País quiere dar a entender es obvio. Fíjate, estos que se dicen liberales o libertarios, que priorizan la libertad del individuo por encima de todo, y son los primeros que empiezan a prohibir que la gente pueda hablar como quiera. No, Javier Milei no prohíbe a los particulares que hablen como les dé la gana. Y a ver, que algunos hiperventilan muy rápido y consideran que incluso esto, que dar indicaciones sobre cómo utilizar el idioma castellano o el idioma español en la Administración Pública Nacional Argentina, constituye un acto de intolerable fascismo por parte de Javier Milei sobre el funcionariado nacional, porque al final estaríamos llamando fascismo a cualquier cosa que no sea de izquierdas o de izquierda woke, porque ni siquiera toda la izquierda utiliza este lenguaje inclusivo o adopta la perspectiva de género. De hecho, basta con acudir al siguiente documento, Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje en la administración parlamentaria, aprobado por la Mesa del Congreso de España, Mesa del Congreso donde tiene mayoría no la derecha, sino la izquierda, para darnos cuenta de lo ridículas que son estas acusaciones contra Javier Milei por la medida que acaba de aprobar. Este documento es un documento aprobado por la izquierda española en el que se dan una serie de recomendaciones sobre cómo debería utilizarse la lengua española en la administración parlamentaria para que ese uso no tenga un carácter sexista y para poder incorporar en ese uso la perspectiva de género. Podemos leer en el documento: el día 6 de marzo de 2020, las mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, en reunión conjunta, aprobaron el primer Plan de Igualdad de las Cortes Generales, estructurado en 8 ejes. El último de ellos, llamado Comunicación y Lenguaje Inclusivo, se dirige a facilitar la utilización del lenguaje no sexista en la comunicación y en los documentos que se elaboren en las cámaras. De acuerdo con este objetivo, el plan prevé la elaboración de una guía para el uso no sexista del lenguaje y de la comunicación en el ámbito de la administración parlamentaria, lo que permitirá utilizar criterios que incluyan la perspectiva de género en la comunicación de las cámaras y en los documentos administrativos que éstas generen. En cumplimiento de la mencionada medida, se presentan a continuación una serie de recomendaciones para evitar el uso del lenguaje sexista en el ámbito de la administración parlamentaria.
Por tanto, estas son las recomendaciones que la izquierda woke española da sobre cómo utilizar con perspectiva de género y con un carácter no sexista la lengua española. ¿Y qué encontramos en este documento? Redactado no por la derecha o la extrema derecha o el fascismo, sino por la izquierda woke española. Pues encontramos el siguiente epígrafe. Opciones no recomendadas. No se recomienda utilizar expresiones o palabras que incurran en incorrecciones gramaticales, falta de legibilidad o que no estén recogidas en el diccionario de la RAE. Especialmente se recomienda tener en cuenta que, punto número 2, el uso de la arroba, x, y otros símbolos es impropio de la lengua española y debe evitarse. Morfema e. Para evitar la duplicación ha surgido la propuesta de sustituir los morfemas o y a como desinencias de género por el morfema e en el caso de aludir a un sustantivo plural genérico, les niñes, les diputades, les funcionaries, etc. Esta solución presenta varios inconvenientes. Requiere un altísimo grado de concentración por parte del hablante y del oyente, puede haber personas sin un conocimiento específico de la propuesta que pueden percibirlo como una errata, dificultando la comunicación, y abriría la puerta a un nuevo problema, los plurales en masculino genérico que ya acaban en es. Así sucedería con frases como 10 jueces del Tribunal Supremo o mis profesores son muy amables, que entrarían en conflicto con las propuestas clásicas del feminismo. Por estas razones, y en tanto que no se trate de una propuesta mayoritaria, se desaconseja su uso. Letra X. Utilizar la X en lugar de las desinencias de género produce secuencias ilegibles, ajenas a la morfología del español e impronunciables. Y respecto al femenino genérico, ni siquiera consideran utilizarlo. Lo único que recomiendan es que no se abuse del masculino genérico. Punto 5. Evitar un uso excesivo del masculino genérico. Se recomienda evitar determinadas expresiones, muchas veces innecesarias, que llevan a un uso excesivo del masculino genérico. Existen muchos ejemplos en los que ni el masculino ni el género duplicado aportan gran cosa al mensaje que se quiere transmitir y por tanto pueden eludirse sin problemas. Así, por ejemplo, frases como estas medidas afectan a todos los funcionarios y funcionarias y a todo el personal laboral pueden sustituirse por estas medidas afectan a todo el personal de la Secretaría General. Pero insisto, ni siquiera plantean la posibilidad de utilizar el femenino genérico. ¿Y qué pasa? ¿Que si todo eso lo dice Javier Milei, entonces Javier Milei es un fascista? Ahora, si estas recomendaciones de sentido común gramatical, acordes en gran medida, no en su totalidad, en gran medida a las recomendaciones que emite la Real Academia Española de la Lengua, las aprueba, las acepta la izquierda española, entonces todo en orden. Y por cierto, no penséis que la izquierda woke española ha aprobado las recomendaciones anteriores buscando una especie de consenso con la derecha, que también está presente en la mesa del Congreso, y que por tanto desaconseja utilizar la E, la arroba o la X para poder llegar a un acuerdo con la derecha española. Si vamos a este otro documento del Ministerio de Justicia del Gobierno de España, y donde la derecha ni pincha ni corta nada, es el siguiente documento, Guía para el uso de un lenguaje más inclusivo e igualitario, también aquí podremos encontrar lo siguiente. En caso de abreviar, por ejemplo, en encabezamientos y firmas de documentos administrativos, se recomienda usar la barra, director-directora. También en formularios, impresos y documentos administrativos tipo se pueden emplear las formas dobles con la barra inclinada. Recomendado, el la, letrado, letrada, el la, usuario, usuaria, el la, colaborador, colaboradora, etc. No recomendado, letradex o letrada con arroba, usuarix o usuaria con arroba, jefex con x o interesadex o interesado con arroba. Todas esas expresiones son las que la izquierda española no recomienda utilizar en documentos oficiales. Exactamente lo mismo que ha hecho Javier Milei en la Administración Pública Nacional Argentina. Por tanto, parece ser que ya hemos llegado al extremo del ridículo, según el cual alguien es fascista si no adelanta por la izquierda a PSOE, a Sumar, a la izquierda woke en España. Si te quedas en la posición de la izquierda woke española, ya eres fascista. Solo si vas más allá de lo que reclama la izquierda woke española, entonces tienes salvación y no eres fascista. Y si creen que todo lo que han visto hasta ahora es ridículo, atención a lo que viene a continuación. El diario El País tiene su propio libro de estilo.
Un libro de estilo donde, como ya vimos, se dicta que, por ejemplo, a personas como Javier Milei hay que calificarlas de ultraderecha o al menos de ultras. Pues bien, si acudimos a ese libro de estilo, que es de obligatorio cumplimiento para todos los que trabajan en el país, ¿qué podemos leer respecto al uso de la arroba, de la X o del morfema E como formas alternativas de género neutro? Pues podemos leer lo siguiente. El País no asume editorialmente el genérico formado sobre el morfema E, niñes, periodistas, amigues, que por otro lado coincide en muchos casos con el genérico habitual. 5 jueces, mis profesores, jefes de producto, productores, directores y diseñadores están de acuerdo, etc. El director del diario podrá autorizar excepcionalmente esta opción si algún colaborador externo, no de plantilla del País, sino alguien externo, usa esas formas en un artículo estrictamente de opinión. Sin embargo, no podrán publicarse textos que acudan para ese fin a signos como la X o la arroba, lex lectorex o los lectores con arrobas. Vamos, que el diario El País está intentando deslizar que Javier Milei es un fascista porque indica a los funcionarios de la Administración Pública Nacional que sigan el manual de estilo del diario El País. En fin, que parece que algunos tienen mucho miedo y que han hecho suya la máxima de que contra Javier Milei todo vale.